Clasificación B. Este programa puede contener escenas de violencia, adicciones, sexualidad o lenguaje no apto para audiencias menores de 12 años. Hola, muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a Nuevo Régimen, un programa de análisis político donde analizamos noticias nacionales, estatales y también internacionales. Javier, muy buenas noches. Nazaret, muy buenas noches. Es un placer estar aquí contigo en Nuevo Régimen. Antes de iniciar, quiero saludar a toda la gente que nos está viendo a través de la señal de RTV en el 26.1 de alta definición y, por supuesto, en las redes sociales de Nuevo Régimen y de RTV. Un saludo para todas, todos ustedes. Iniciamos con las noticias estatales. El día de hoy, en una conferencia de prensa, la gobernadora anunció que en el 2008, 199 municipios veracruzanos adquirieron una deuda que comprometía gran porcentaje de sus participaciones federales. Y este día, la gobernadora Rocío Nale anunció la cancelación total de la deuda bursátil, liberando recursos económicos que durante 18 años estuvieron comprometidos. Aquí el punto importante es que la gobernadora dijo que ya no va a haber deuda para estos 199 municipios, pero ¿cuáles son los beneficios y cuál es el impacto que tiene esta acción en particular para las presidentas y presidentes municipales? Sin duda va a tener un gran impacto, pero ¿te parece que veamos antes lo que dijo la gobernadora antes de darle al análisis? Vamos a ver el anuncio que hizo la gobernadora. Miren, compañeros, hice con ustedes un programa para que cada municipio fuera aportando hasta el 2030. Recuperamos el dinero. Hoy todos los municipios están liquidados, no tienen que pagar ni un peso, ni un peso. No se terminó la bursa en el 2036. No se termina la bursa en el 2030. La bursa se termina hoy. Hoy se termina para todos. Muy bien. Muy bien. Felicidades, felicidades a todos. Otro de los puntos importantes que destacó la gobernadora y que le recalcó a cada una de las presidencias municipales es que durante su periodo de gestión no está permitido endeudarse o adquirir una nueva deuda como la que se adquirió en el 2008, que por supuesto dañó las finanzas públicas del Estado y de los municipios. Ahora sí, respondiendo a tu pregunta, Nazaret, la gobernadora Rocío Nale acaba de marcar un hecho histórico. Hay que recordar cómo le dejaron endeudado al estado de Veracruz. Prácticamente le dejaron una deuda de 119,000 millones de pesos. Y si hablamos de las deudas que le dejaron a los municipios, 199 en total, que comprometían las finanzas públicas hasta el año 2032, esta medida que toma la gobernadora Rocío Nale es un gran paso. Y creo que antes de hacer el análisis de lo que se anunció hoy en Palacio de Gobierno en compañía de estos 199 gobernantes de los municipios, es importante hacer la reflexión política de lo que tuvimos en los gobiernos neoliberales. En específico en el año 2008, en donde Fidel Herrera, gobernador que lamentablemente todavía es apreciado en el estado de Veracruz, pero yo sí quiero hacer aquí una crítica fuerte de que este gobernante priista irresponsable endeudó a los municipios en un esquema que consistió saquear las arcas públicas de la entidad y comprometer los recursos económicos que se verían afectados respecto a la obra pública para los habitantes de estos 199 municipios. Generalmente a Fidel, al tío Fidel, le atribuyen de que siempre repartía dinero a diestra y siniestra, pero esa es una característica que tienen los malos gobernantes. Los buenos gobernantes, como lo que es la
actual titular del Ejecutivo Estatal, Rocío Nale, como Andrés Manuel López Obrador en el sexenio pasado presidencial y la actual presidenta Claudia Sheinbaum, tienen programas de apoyo directo a la gente, institucionalizados. Y aquí este gobernante tenía un esquema muy irresponsable de adquirir deuda. Y ahora sí, vamos a meternos al análisis de esta gran acción que hizo la gobernadora Rocío Nale, dejando a un lado la gran deuda que nos arrastró tanto Fidel Herrera como a otro irresponsable que tuvo el poder político en el estado de Veracruz, que fue su heredero, Javier Duarte de Ochoa. ¿Qué te parece si vemos la primera imagen que se tiene prevista para proyectar? Acá se refiere a lo que es la bursatilización. La bursatilización, en palabras muy sencillas, es pedir dinero prestado utilizando dinero que vas a cobrar en el futuro como garantía. Es decir, dinero que tú todavía no tienes y dinero que no sabes si va a ser certero que te va a llegar o no. En segundo punto, que también destacó el secretario de Finanzas, Miguel Reyes, en la conferencia de prensa con la gobernadora, es que impactaba directo en las UDIs. ¿Qué son las UDIs? Las UDIs son unidades de inversión y estas crecen a la par de la inflación. En términos muy sencillos es, por ejemplo, un kilo de tortillas que si cuesta 10 pesos, pues con 10 pesos podrías comprar en el 2008 más cantidad de tortilla que ahorita en el 2026. Sin embargo, las UDIs funcionan diferentes. Estas avanzan al igual que la inflación. Por lo tanto, que si en el 2008 valía 4.036 la UDI, en el 2026 se duplicó a 8.80. Es decir, la deuda se aumentó al 112%. Y es importante aquí en el esquema que se nos presenta en pantalla, auditorio, de que nos vamos a dar cuenta que primero se emite la deuda por parte del Estado, el municipio en específico, 199, se crea un fideicomiso. Para el siguiente paso, poner este fideicomiso en la bolsa de valores, se emiten certificados bursátiles y después los tenedores lo compran. El irresponsable de Fidel Herrera pidió 1.208 millones de pesos y en 18 años llevamos pagando de puros intereses 1.800 millones. Y si seguíamos con el ritmo que se tenía proyectado por este irresponsable priista, íbamos a pagar para el año 2036 4.800 millones bajo la lógica de un 4% de interés. El pedir un fideicomiso o el que esté en un fideicomiso este dinero o el que estaba en un fideicomiso significa que se encargaba de administrar los recursos que se estaban pagando o no se estaban pagando junto con los intereses. Entonces, si retomamos que el 82.2% de la deuda que se tenía en Veracruz equivalía a UDIs, y si ya explicamos que los UDIs aumentan con la inflación, y es decir, aumentaron en un 112%, es como si nosotros o cualquier persona civil hiciera la compra de un auto y por la compra de ese auto o de un bien inmueble, una casa, por ejemplo, pagara en total 112% adicional en solo intereses. Por lo tanto, sería una deuda casi impagable. ¿Qué les parece si pasamos a la segunda imagen, por favor? Aquí nos vamos a dar cuenta que este apalancamiento quedó anclado en un indicador inflacionario que Nazaret supo describir de una manera excelente. Vamos a darnos cuenta aquí que originalmente para el año 2008 se tuvo un préstamo por parte de estos tenedores bursátiles de 1.208 millones de pesos y nos vamos a dar cuenta, si nos vamos en la otra parte derecha de lo que es esta tabla, nos vamos a dar cuenta que el monto equivalía a pagar con el aumento del UDI que explicó Nazaret a 206.104.508 pesos. Esta parte creo que es importante hacer el destacar porque cuando hablábamos de que se pidieron 1.200 millones de pesos y que apenas llevábamos pagando los puros intereses y que ya eran de 1.800, el secretario Reyes fue muy hábil en dar una metáfora. Imaginen que tuviéramos un esquema de crisis financiero como lo que ocurrió en 1994 con Ernesto Zedillo. Prácticamente la deuda se hubiera sextuplicado. Actualmente, con la capacidad de pago que se tuvo con la negociación de la gobernadora Rocío Nale, se pudo hacer la liquidación total. Y vamos a la siguiente, de favor. Igual, vamos a mencionar que en las UDIs, otra vez,
por un peso que se debía de la deuda en Veracruz, por cada peso de 2008 para 2026 ya se habían debido 2.11 pesos. Y si nosotros al pedir un crédito bancario con una tasa de interés del 10% ya consideramos que es una tasa alta, ahora imagínense una tasa del 112% de interés. Y en esta tabla estamos viendo las fases en las que se hicieron para liquidar esta deuda de la bursatilización. Fase 1, 2, 3 y 4, las cuales consisten en, pues la primera fue las reuniones o negociaciones que hizo el secretario de Gobierno, Ricardo Agüed, con cada uno de los ayuntamientos y los cabildos para que se firmaran los acuerdos y cada uno de estos ayuntamientos cabildos entrara a esta negociación para la liquidación bancaria. Lo que daba como resultado, pues claro, el anuncio que se dio hoy, que fue efectivo para el día de ayer, con liquidar la deuda del 2008. Vamos a pedir a producción que nos ponga la última tabla para concluir este bloque, donde nos vamos a dar cuenta que esta parte es la más interesante. Los tenedores de los bonos y los bancos estaban jineteando el dinero de las participaciones federales que se mandaba a los 199 municipios. El secretario Reyes, de una manera muy acertada, hacía mención que solamente se podía tomar el 2% como referencia, como garantía, y en donde estos dos bancos tenían un 30% de retenciones. En un principio no querían decir en qué se estaba gastando. A partir de la participación de la gobernadora Rocío Nale fue que se pudo tener esta aclaración, se generó un ahorro de 1,200 millones de pesos y a partir de la recuperación de estos 1,200 millones con la suma de otros 500 que aportó el gobierno del estado, se pudo liquidar esta deuda que, insisto, para el año 2036 hubiera llegado a 4,800 millones de pesos y que originalmente fue un préstamo de 1,200 millones. Esto nos va a permitir que los municipios tengan la capacidad de tener presupuesto de las participaciones federales para la obra pública en beneficio a toda la población, es decir, calles pavimentadas, alumbrado público, alcantarillado, los servicios básicos que lamentablemente durante 18 años estos habitantes de 199 municipios se vieron afectados. Y como ya dijimos, los fideicomisarios eran quienes tenían guardado este dinero y no lo transparentaban, lo cual pues es un logro del gobierno del estado de Veracruz y de la gobernadora Rocío Nale, que se lograra transparentar para así poder pagar la deuda del 2008. Vamos al siguiente tema. Y en el tema nacional, el director de la Administración de Drogas de la DEA dio un comunicado en donde afirmaba que México y el cártel del narcotráfico y del crimen organizado eran prácticamente inseparables. Esto lo dijo Terrance Cole, quien es el director de la DEA. ¿Qué opinión tienes al respecto? Porque estas opiniones, estas críticas se dan en el marco de las negociaciones que se tiene, bueno, no de las negociaciones, de los casos de Rocha Moya, de Maru Campos y también del caso del Mayo Zambada en Estados Unidos. Y agregaría la noticia que salió hace 2 días de que la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, está siendo señalada por la salida de audios en donde supuestamente se reunió con representantes de agencias estadounidenses para tratar de solucionar su situación de que le retiraron su visa y en donde hacía alusión de que iba a dar información correspondiente a lo que eran las mesas de seguridad en su estado. Estamos viendo, Nazaret, que se están calentando las cosas respecto a la estrategia política que tiene el gobierno de Estados Unidos de tratar de presionar políticamente a México con temas de seguridad. Si nos damos cuenta de que sistemáticamente se están poniendo las piezas en el tablero del ajedrez político para empezar a tratar de intervenir en las elecciones del año 2027 y en la lógica de que prácticamente Donald Trump ya tiene un gran avance en América Latina correspondiente a gobiernos que les sirven a sus intereses, se alinean a los planes del Pentágono, la Secretaría de Guerra, antes Secretaría de Defensa de Estados Unidos. Ahora vemos que el siguiente movimiento fue el anuncio que se hizo el día de hoy por parte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, donde ya integra a 2 cárteles más de México como miembros de grupos terroristas. Se agregan los Viagras
y se agrega el cártel de Juárez. Y ya teníamos 4 en la lista, que era el cártel Jalisco Nueva Generación, el de Sinaloa, el del Golfo y el de la familia michoacana. Entonces, si nos damos cuenta, estamos a unos meses de que inicie formalmente el proceso electoral y para lo que va a ser exactamente dentro de un año vamos a tener elecciones legislativas y ya las élites estadounidenses están preparando el terreno para tratar de restarle la posición política predominante que tiene Morena y sus partidos aliados en el Congreso, en la Cámara de Diputados locales, en las presidencias municipales. Y aquí nos ponemos a pensar un dato muy importante. Si el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum estuviera vinculado, como dice el director de la DEA, ¿por qué ha bajado la cantidad de homicidios en el país? En donde ya prácticamente vamos un 48% de disminución a comparación de números del sexenio pasado y todavía si lo comparáramos con el sexenio de Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón, esa evidente baja de número de homicidios es una parte muy importante. Pues, ¿qué te parece si para contrarrestar lo que dijo las declaraciones de Terry Cole, el director de la DEA, vemos también la declaración de la presidenta de la República Mexicana, Claudia Sheinbaum, que dio esta mañana? Me parece una declaración muy desafortunada por varias razones. La primera, porque me parece más una declaración política que una declaración de sustento. No tiene ningún fundamento lo que está diciendo. Segundo, me parece a mí que la DEA tiene mucho trabajo en Estados Unidos. Normalmente la DEA dedica la mayor parte de su trabajo fuera de Estados Unidos, pero dentro de Estados Unidos tiene mucho trabajo y debería de estar dedicado al trabajo, principalmente dentro de su país. Aquí lo dije una vez, hay una serie muy popular, de las más populares, que muestra justamente eso, la fabricación en Estados Unidos de metanfetaminas. Y así como eso es una serie que puede parecer ficción, pues es una realidad. Hay producción de metanfetaminas en los Estados Unidos y de otras drogas. Pero además la venta de droga, la mayor venta de droga en el mundo está en los Estados Unidos. ¿Quién la vende? ¿Cómo la venden? ¿Cómo la distribuyen? ¿Cómo lavan el dinero? Eso es algo que la DEA debería estar investigando. La presidenta Claudia Sheinbaum ha reiterado que se deben de poner límites de la diplomacia en todos los territorios y que México sí va a tener una cooperación, más no una subordinación a los Estados Unidos. Uno de los factores claves que tiene Estados Unidos al catalogar a estos cárteles de la droga como grupos terroristas es de que le puede permitir tener una acción más allá de su territorio nacional extranjero estadounidense, pudiendo invadir de cierta manera el territorio mexicano. ¿Crees que esta posibilidad se pueda dar en su caso? Y también, ¿cuáles son los peligros reales que enfrentaría la dirigencia de la presidenta Sheinbaum a que se dé algo así? Yo creo que de los peligros que podría enfrentar la presidenta Claudia Sheinbaum es que más adelante Donald Trump, con el estilo político que tiene de gobernar Estados Unidos, es de que si más adelante no se siguen las directrices de política de seguridad, va a empezar a amenazar con cuestiones que le podrían afectar económicamente a nuestro país. Por ejemplo, hay que poner el escenario político que empieza a mencionar de que si no se adoptan las políticas que él quiere, van a empezar a poner aranceles a los productos mexicanos, van a poner esa moneda de negociación para que cada año que se vaya a hacer la revisión del TEMEC, empiece a presionar Donald Trump para que se apliquen las medidas que ellos quieren. Esta parte creo que es muy importante porque la presidenta Claudia Sheinbaum ha sido muy inteligente en el señalamiento respecto a que Estados Unidos no está cumpliendo su papel con el combate de drogas de Estados Unidos. Si aquí en México ya bajó el número de homicidios, ya se desmanteló cercano a 2,000 laboratorios en lo que va del sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum y se han incautado una gran cantidad de droga y con un proceso de detención incluso de actores políticos de Morena que están vinculados con el crimen organizado, la realidad que nos ponemos a pensar es ¿por qué Estados Unidos no tiene un modelo político como el de Hambre, en donde estén encarcelando a militares, a policías, a funcionarios, a alcaldes, a gobernadores que están facilitando la penetración de droga en territorio estadounidense? Estamos hablando de que en Estados Unidos se calcula que hay 46 millones de personas que de manera activa consumen drogas. Ese mercado tan poderoso de consumo de drogas tampoco no está siendo investigado por parte de sus autoridades para determinar cómo es el flujo de dinero. Ese flujo de dinero ilegal tiene que ser lavado a través de transacciones bancarias
bancarias, de empresas que se dediquen a blanquear el dinero. Esa parte de si Estados Unidos en verdad quiere bajar el consumo de droga en Estados Unidos, deberían de empezar a cooperar. Y creo que la parte de la utilización política de la situación del crimen organizado va de la mano con un análisis muy sencillo. Si en realidad México está tan vinculado en términos de crimen organizado, como lo menciona el director de la DEA y como lo quiere insinuar Donald Trump constantemente, que dice que los narcos controlan territorio mexicano, la realidad es que cuando anteriormente teníamos una situación de violencia en donde la cantidad de homicidios diarios eran de 84 personas, ¿por qué no hubo este tipo de declaraciones de parte de las autoridades estadounidenses y de sus agencias cuando gobernaba Felipe Calderón? Cuando prácticamente podríamos asegurar que era la etapa más violenta respecto a la posición del combate al crimen organizado en México. ¿Por qué no se habla que precisamente en el sexenio de Felipe Calderón y posteriormente su heredero Enrique Peña Nieto fue cuando se dio el aumento de consumo de fentanilo, que se consolidó el aumento de consumo de heroína, de marihuana, de cocaína, y ahí prácticamente Estados Unidos no utilizaba este tipo de amenazas políticas porque estaban acostumbrados a que estos gobernantes peleles que tuvimos en esos sexenios obedecían las directrices políticas y de seguridad que nos dictaban desde Estados Unidos. Por ejemplo, hay casos documentados en el que los sexenios de Vicente Fox, Felipe Calderón o de Peña Nieto hayan tenido vínculos de subordinación con Estados Unidos, y concuerdo plenamente contigo y con la presidenta de que Estados Unidos tiene más problemas de qué preocuparse y más casos por resolver. Por ejemplo, el de Epstein, que sigue pendiente y que prácticamente no lo mencionan, y a cada rato están atacando el crimen organizado que está en México, que no por eso se justifica, pero vaya, cada país debería de atender sus problemáticas. Por ejemplo, en el caso de Felipe Calderón, prácticamente la parte de la militarización del país y la violencia que azotó a todos los estados de la República iba de la mano con la implementación del Plan Mérida. El Plan Mérida era la estrategia de seguridad que las agencias estadounidenses impusieron para el combate al crimen organizado, que en realidad consistió en la forma de facilitarle a las empresas estadounidenses la venta de armas a la parte legal, mientras tenían también la parte de armas a la parte ilegal. O sea, las grandes empresas armamentistas de Estados Unidos tienen un gran negocio redondo. Le venden armas a las autoridades mexicanas y el extranjero, pero también le venden esas mismas armas al crimen organizado. Otra parte y muy importante, por ejemplo, de la vinculación de los gobiernos pasados con el crimen organizado y que hubo omisión, fue de que, por ejemplo, Genaro García Luna fue condecorado precisamente por las autoridades y esas agencias de seguridad, cuando ya está comprobado con juicios en Nueva York en que Genaro García Luna fue un promotor y consolidación del cártel de Sinaloa, en donde prácticamente llegó a tener el 70% del control territorial y las rutas de suministro de las drogas que están afectando actualmente a la población. Creo que esa parte es muy importante y que se viene esa ofensiva en contra de la 4T, porque con López Obrador y con Claudia Sheinbaum se quiere aplicar una ley de seguridad nacional que les exige a estas agencias que no intervengan de manera irresponsable y que respeten las leyes nacionales. Ya nos ha quedado claro el establecimiento de esta ley de seguridad nacional y que existe una cooperación más no subordinación, y que México está haciendo acciones para contrarrestar el crimen organizado presente. Pero ¿cuáles son estas acciones y qué está haciendo el gobierno de Claudia Sheinbaum para dejar ya por un lado las acusaciones con Genaro García Luna, con Felipe Calderón, con Vicente y con Peña Nieto? Pues las más sencillas, que los capos que han pedido se les han mandado. Las detenciones de actores políticos, por ejemplo, en la Operación Enjambre, y la parte de el decomiso de grandes cantidades de droga y la destrucción de laboratorios que son cercanos a los 2000. Pues muchísimas gracias, Javier. Vamos a un corte promocional y volvemos a Nuevo Régimen.
Cruzar la delgada línea que, como decía Hans Magnus Enzensberg, separa la política del delito es algo que tanto la CIA como la DEA o los departamentos de Estado y de Justicia hacen continua y descaradamente. Pactar con terroristas o con criminales dentro y fuera de los Estados Unidos, aliarse con ellos, convertirlos en instrumento de su política exterior o de su sistema de justicia, usarlos como arietes en sus proyectos de dominación global, aun cuando públicamente se les considere como enemigos, es algo común. Millones de vidas se han perdido en todo el mundo a causa de este brutal pragmatismo de carácter típica y anacrónicamente absolutista. No hay ley, imperativo ético, consideración moral o humanitaria de ninguna especie que se antepongan a los intereses de Washington. El gobierno de los Estados Unidos no solo cría cuervos, los arma hasta los dientes. Así pasó con Osama Bin Laden y el Estado Islámico, que luego le sacaron los ojos. Lo mismo sucedió con Pablo Escobar, a quien la CIA, a cambio de que financiara los escuadrones de la muerte en El Salvador y le suministrara cocaína para canjearla por armas para la contra nicaragüense, le permitió expandir su imperio al norte del Bravo. Aquí, en México, tocó a Vicente Fox y a Felipe Calderón, que fueron cómplices el 2006 en el robo de la presidencia y que encumbraron a Genaro García Luna, someterse a los designios de la DEA y proteger al Chapo Guzmán y al cártel de Sinaloa. Cuando, en el 2018, Andrés Manuel López Obrador se propone detener la matanza, construir la paz que es fruto de la justicia y recuperar la dignidad y la independencia de México, la DEA y la ultraderecha estadounidense dan un giro estratégico a su alianza con los chapitos. A Ovidio Guzmán, capturado por el ejército mexicano, extraditado por López Obrador, a sus hermanos y a otros capos a los que han convertido en testigos protegidos, corresponsables todos ellos, junto a los capos y cárteles norteamericanos a los que nadie persigue, de la muerte de decenas de miles de jóvenes en su propio territorio, la DEA y el Departamento de Justicia pretenden usarlos ahora como arma contra la soberanía nacional y la democracia en México. Quien mata, traiciona. Quien traiciona, miente. Así son estos aliados de la DEA, estos cuervos que han cegado ya tantas vidas y que cantarán lo que les ordenen. No importa, al final, y como dice Hannah Arendt, la mera acumulación de mentiras no logra transformar completamente la realidad. Y aquí, el pueblo sabe que ni su presidenta ni su gobierno pactan con criminales. Se equivocó Biden al permitir que el FBI interviniera en México y que Ken Salazar, su embajador, mintiera. Se equivocará Trump si sigue sus pasos. Hay una nueva forma de despertar. Con la mejor información para comenzar tu día. Música que te acompaña cada mañana. Entretenimiento, cultura y grandes historias. Salud, bienestar y cuidado de nuestro entorno. Todo en un solo lugar. Para empezar bien el día. Lunes, miércoles y viernes, 9 horas.
Continuamos con Nuevo Régimen, un programa de análisis político en donde analizamos noticias nacionales, estatales e internacionales. Y no dejamos pasar este momento para mandar saludos a cada una de las personas que nos siguen, ya sea a través de las redes sociales o a través de su pantalla de televisión. Muchísimas gracias a toda la gente que nos está viendo en redes sociales. Un saludo para Carlos Báez, para Usher TH5V72J, Daniel Ortiz, Carlos Báez, Dana Valencia, Alicia Baunza, a Jorge Guevara, a Irán NMM y a Fernando Velázquez Quinto. Muchísimas gracias por darle seguimiento a Nuevo Régimen a través de redes sociales. Muchísimas gracias por seguirnos cada lunes, miércoles y viernes a las 9 de la noche y continuamos con los temas internacionales y es que Estados Unidos a cada rato da notas de qué hablar y pues en Estados Unidos se está cobrando una fuerte tendencia impulsada por sectores de la ultraderecha que promueve la política de voto por hogar. Como parte de este movimiento se llevó a cabo la Cumbre del Liderazgo Femenino 2026, organizada por Turning Point USA, que reunió alrededor de 3,000 mujeres conservadoras. Que ojo, esta propuesta de eliminar el voto para las mujeres la están proponiendo mujeres altamente conservadoras en Estados Unidos que coinciden o que comulgan con los intereses de Donald Trump. La pregunta acá es de a qué se debe este movimiento y cuál es la importancia y la fortaleza que está recobrando y también cuál es el peligro que se tiene de este movimiento, porque conocemos que Estados Unidos es exportador principal de las ideas demócratas o la de democracia, la libertad, y que tenga una política tan cerrada, tan antigua de los años 40, de los años 50, podría resultar ser un poco impactante para el resto de Latinoamérica. Y sobre todo, Nazaret, que esta base de este grupo conservador que tiene apoyo de parte de las mujeres es una base importante electoral de lo que podríamos describir como el trumpismo político. En Estados Unidos estos grupos prácticamente definieron el triunfo electoral del republicano. Y esta parte es peligrosa porque en términos de análisis político siempre hay que tener que estos análisis se tienen que ver a larga data. Y bajo la lógica de que es un proceso de larga data, hay que estar conscientes de que no se debe de subestimar este tipo de medidas sobre los derechos que históricamente las mujeres han peleado. ¿Y por qué no debemos de subestimarlo? Hay que recordar que cuando Donald Trump era precandidato republicano e hizo el anuncio respecto a que se iba a candidatear para ser candidato por el Partido Republicano en búsqueda de la presidencia de la República estadounidense, Donald Trump prácticamente tenía un 3.5, 4.5% de preferencias electorales. Ningún analista serio político lo tomó con la seriedad debida y hoy ya lleva su segundo periodo presidencial en donde abiertamente ha dicho un sinfín de mentiras. ¿Y cuál es la situación que es preocupante respecto a este movimiento? Es de que se puede dejar a un lado lo que históricamente son los derechos hacia las mujeres. Entonces, si tenemos el antecedente en que Donald Trump se lanzó como precandidato del Partido Republicano en búsqueda de la presidencia, ganó la candidatura dentro del Partido Republicano y luego ganó la magistratura, una de las banderas que tuvo Donald Trump para impulsarse electoralmente y mediáticamente como una opción dentro del Partido Republicano fue precisamente decir que los mexicanos eran violadores, que eran delincuentes, que estaban generando caos en Estados Unidos y lamentablemente tuvo un peso electoral importante. Ahora, si nos vamos a los hechos políticos, Donald Trump echó abajo una ley histórica que beneficiaba a las mujeres. Era una legislación federal de que las mujeres podían elegir sobre su propio cuerpo. Y él implementó cambios para que la Suprema Corte de Justicia le otorgara a los estados la capacidad de poder legislar y decidir sobre el derecho de las mujeres a elegir sobre lo que es la parte de su cuerpo, su modelo reproductivo, ¿no? Entonces, si ya tenemos un antecedente en donde las mujeres perdieron este derecho federal y que ahora los estados van a poder legislar para ver si lo otorgan o no, hay que tener una señal de alerta cuando tenemos este tipo de activistas, influencers, líderes conservadores dentro de lo que es el radar político en el análisis, de que empiezan a promover de que las mujeres no tengan un derecho ganado a través de la lucha que han tenido ustedes y sobre todo la parte en donde están titulando la potestad de elección a partir de un esposo, de un hermano y de un padre. Esto es muy grave.
Y que aparte de ser grave, tú ya bien explicaste el contexto, el análisis político que hay detrás de esto, los intereses de Donald Trump y también los intereses políticos que se manejan. Pero hay algo importante e impactante que destacar, que es el uso y manejo de las redes sociales, especialmente en Instagram y TikTok. Dado que estas redes sociales son altamente aspiracionistas y todas las personas en las redes sociales se ven bien, les va bien y obviamente tienen un estilo de vida que suele ser aspiracionista, que muchas de las personas quisieran copiarlo o tener una vida similar. Aquí el problema es que se vanagloria o se pone a una mujer, a una trophy wife, sea una esposa trofeo o una esposa tradicional que está en los labores del hogar, siempre está bien vestida, está bien arreglada, está haciendo la comida, lleva a los niños al colegio, particular, obviamente, porque ¿cómo los van a llevar a escuela pública? Y aparte tienen esta oportunidad de poder salir con las amigas, de tomarse el yoga, después los pilates, el matcha, el brunch con las amigas. Y obviamente para hacer o tener una vida así se necesita, punto número 1, tiempo y punto número 2, dinero. Y si las mujeres empiezan a entrar a un sector laboral, obviamente ya no van a tener tiempo para hacerlo, pero sí van a tener el dinero e independencia económica, que es muchas veces esa lucha que se tiene por los derechos de la independencia económica para que cualquier mujer pueda salir de un círculo de violencia o de algún momento que no le sea conveniente o que simplemente ya no quiera. Pero hay dos mujeres ultraconservadoras en Estados Unidos. La primera se llama Savannah Stone y la segunda se llama Erika Kirk. Ellas dos son las que están promoviendo este modelo aspiracionista de la mujer esposa tradicional trofeo, en donde siempre se ve bien, siempre se ve arreglada, pero a costa de perder completamente los derechos al voto y también perder su autonomía como persona. Y pues ellas tienen unas declaraciones algo controversiales para algunos pensamientos. Vamos a ver qué dijeron. I don't think women should vote. The whole feminist movement, it was a CIA propaganda operation to literally get women to start paying taxes. My ideal voting system would be a one family vote, one household, one vote. The husband would ultimately decide. But again, like I believe that a wife and husband should have the same political views, the same religious views. And so I don't think it's giving up your power. There's nothing more powerful than a marriage. You're one flesh with your husband. Men and women were designed to depend on one another, to support one another, to build together. That is God's design for us. At its core, feminism, many of the things that make women uniquely women as obstacles to overcome rather than divine gifts to embrace. This worldview results in a culture where womanhood is viewed as a competing force against manhood rather than something that is complementary. When both men and women in society face technology leaves people lonelier, resentful, confused, and weaker than before, then perhaps it is time to question whether that ideology is actually serving the people it's claiming to empower. La primera declaración que vimos fue de Savannah Stone y la segunda fue de Erika Kirk. Ambas tienen una ideología bastante de ultraderecha, de derecha, como ya le hemos mencionado, pero apegada a los valores cristianos del cristianismo, puede ser evangélico, católico, cristiano, pero sí específicamente de la Biblia, en donde la Biblia la mujer la maneja como una mujer sumisa, obediente a las indicaciones que pueda brindar el hombre, pero también Erika Kirk dijo que el matrimonio o el fin del matrimonio no sería la felicidad, sino sería la obediencia y la santidad de la mujer para así reivindicarse en su feminidad. Y esta última parte me recuerda un poco a que en México hace unos meses hubo un congreso para reivindicar la masculinidad. Es lo mismo sentido de las mujeres, pero ahora con los hombres.
¿Tú crees que este sentido de la masculinidad, reivindicarla en México, con el movimiento que está pasando en Estados Unidos, pueda tener un impacto real en las próximas elecciones y que pueda haber verdaderamente esa anulación del voto femenino para la toma de decisiones? Como proceso político de mediana data, es importante mantenerlo bien ubicado. Cuando ya están proponiendo que el voto sea por familia y que esa familia va a ser encabezado por un hombre, el esposo, el hermano, el padre, es algo muy peligroso. Y si este tipo de ideas se están difuminando por Estados Unidos y empiezan a tener un impacto importante en el debate público, creo que es una parte importante en donde las mujeres deben de organizarse para defender sus derechos, porque estamos viendo un retroceso en el modelo democrático y en el debate público que tienen en Estados Unidos. A mí me parece bastante interesante, bastante curioso cómo en el siglo XXI podamos tener un retroceso de los derechos de las mujeres y que precisamente las mujeres estén promoviendo la cancelación de sus propios derechos con tal de tener una vida tranquila, sin aspiraciones, conscientes completamente de renunciar a todas las aspiraciones laborales o profesionales que puedan tener. Pero en fin, hay que estar muy pendiente de este tema y ver lo que pasa en los siguientes años y en las próximas elecciones. Mientras tanto, vamos al siguiente tema. Y en el tema internacional, otra vez estamos con Estados Unidos y la escalada del conflicto entre Estados Unidos e Irán vuelve a tomar parte de la agenda política y de la geopolítica. Ya Estados Unidos e Irán habían tenido un memorándum de entendimiento en donde ambas partes iban a estar en un acuerdo sobre el estrecho de Hormuz. Pero pues Irán hizo algunas acciones que no le parecieron correctas a Estados Unidos y Estados Unidos obviamente decidió el gas natural mundial del petróleo y del gas y que Irán dijo, bueno, pues les voy a poner el 20% para que, del valor total para que me paguen a mí Irán, y Estados Unidos no estuvo de acuerdo con eso y que bombardea. Bueno, fue al revés. Donald Trump hizo la mención de que iba a tomar el control del estrecho de Hormuz, en donde iba a cobrar un 20% del valor de los buques que pasaban por la zona donde ellos controlaban, a cambio de darles protección militar como escolta. Y Irán hizo la declaración de que ellos tenían soberanía sobre ese paso, de que ellos en ese caso tenían la legitimidad para hacer el cobro de un tipo de tarifa respecto a lo que es el tránsito, de lo que tú mencionaste de una manera muy acertada, es el paso de una quinta parte del petróleo y del gas, en donde incluso vamos a darnos cuenta que también hay otros elementos propios para la producción de bienes de primera necesidad por todo el mundo. Por ejemplo, una parte muy importante que casi no se discute es de que prácticamente un 23% de los fertilizantes que se requieren para la agricultura a nivel global precisamente tienen que utilizar este paso estratégico. Y creo que esta parte es muy importante, en donde todo el mundo está lamentándose la situación Nazaret respecto a que solamente duró 27 días este intento de tratar de llegar a un acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán. ¿Y por qué es lamentable? Estamos bien conscientes que lamentablemente los pobres y las clases medias se van a ver afectadas por el aumento de la inflación al encarecerse los costos de los combustibles, ya lo mencionaba, de los fertilizantes y otros productos de primera necesidad, y evidentemente esto genera que tengan que desviar una gran cantidad importante de sus recursos, que ya son escasos de por sí, para poder solventar los aumentos. ¿Crees que esta duración de los 27 días del acuerdo de paz que tuvieron tuviera su relación con el Mundial que ya está próximo para acabar y qué partidos regalaron Argentina e Inglaterra? Pero eso ya será cosa de otro tema. ¿Pero crees que tenga que ver ese periodo del Mundial en donde también Estados Unidos limitó constantemente a la selección iraní a quedarse en Tijuana y no dejarlos hospedarse en Estados Unidos? Como hipótesis podría ser como una manera de tratar de bajar
la intensidad del debate político internacional porque Estados Unidos precisamente era el organizador de la Copa del Mundo. Pero yo me iría más a fondo en el análisis político como teoría. Creo yo que Donald Trump se dio cuenta que el memorándum que firmó con Irán lo ponía en una situación de debilidad política. ¿Por qué? Porque prácticamente iba a descongelar los fondos económicos que dio la indicación para que no pudieran el país persa acceder a los recursos económicos que tenían en bancos internacionales. También iba a quitar restricciones que tenía en términos comerciales como nación para poder complementar partes importantes de su industria farmacéutica, militar, en la construcción, en la parte de producción de energía, como en el caso de la nuclear. Y una parte también muy importante que dentro de lo que se estaba negociando es que precisamente Irán iba a tener el cobro de derecho de paso. ¿Y por qué Donald Trump se echó para atrás diciendo que ya no iba a cobrar un 20% del costo de lo que fuera lo que se trasladaba en los buques para que utilizaran el estrecho de Hormuz a cambio de la protección de sus buques de guerra? Fue de que se vino abajo este intento de tarifa que había anunciado Donald Trump porque hizo el anuncio de que las petromonarquías de la región le iban a dar grandes cantidades de inversión para Estados Unidos respecto a lo que podríamos decir inversión que podía beneficiar electoralmente a Donald Trump, y eso lo va a querer vender como una bandera política en la ya muy decaída popularidad que tiene rumbo al proceso electoral que van a tener en noviembre. Dentro de lo que acabas de mencionar del petróleo de los grandes corporativos a nivel mundial, ¿qué consecuencias traería para el mundo el rompimiento de este acuerdo en términos geopolíticos y los tratados internacionales, o en general, cuál sería el colapso que se vendría para el mundo próximamente? Primero, la situación de estabilidad militar en la región. Irán, ya como contestación a los ataques que han hecho con drones marítimos, drones aéreos, bombardeos y ataques de misiles de Estados Unidos en zonas estratégicas del sur de Irán, el país persa respondió atacando las bases que tiene Estados Unidos en toda la región. Ya atacó Bahrein, Kuwait, ya atacó Irán, ya atacó Omán. Y una parte muy importante que yo he detectado por parte de Irán es de que ya se dio cuenta que tiene la capacidad de poder burlar los sistemas de defensa de Estados Unidos y de Israel. Y una siguiente etapa que podría tener también Irán como una medida de presión para que Estados Unidos definitivamente ya acepte un acuerdo de paz en donde de manera indirecta reconozcan que perdieron en términos de estrategia económica, militar y política, es de que hay que recordar que en Yemen, en la parte que está en la punta de la península arábiga, hay un grupo que se le cataloga como los hutíes. Los hutíes son grupos como lo equivalente a Hezbollah en el Líbano, que responden a los intereses de Irán. Son financiados y equipados militarmente por la nación persa y han tenido la capacidad de lanzar misiles a embarcaciones en otras ocasiones para bloquear el flujo comercial que se tiene por el canal de Suez. Entonces, Irán está teniendo la posibilidad, aparte de mencionar que puede destruir las embarcaciones que pasan por el estrecho de Hormuz y que no les den una cuota de recuperación, entre comillas, ahora los aliados geopolíticos de Irán podrían utilizar misiles que les proporcione la nación para atacar embarcaciones a lo que es el canal de Suez, y el canal de Suez representa prácticamente un 29% del comercio global, que prácticamente es muy dependiente tanto a África, Asia y Europa. Entonces, esa parte creo que es muy importante tenerla en mente, de que lamentablemente las clases medias y los pobres nos vamos a ver afectados porque se van a ver encarecidos los costos de la vida. Pues veamos lo que dijo el mandatario Donald Trump respecto a este tema. I was wondering if you could explain your changing thinking on the Strait of Hormuz, applying a 20% fee. How did you get to the decision you just announced? Yeah, so when I put that out yesterday, because we've been doing that for many, many years, it was never fair to me that we would be guarding the Strait when we basically don't take any, we don't need the oil at all. And it wasn't important for us, but it was important for allies. It was important for people that we get along with very well, including the major Gulf state countries. So I put it out yesterday. I thought it was good. I was called by different people, different countries, kings and emirs and all of the people that we all know and we all love. And they've been very strong partners. And they said, we'd love to do it a different way. We'd love to invest in the United States with billions and billions of dollars
and continue our record setting, because there's never been a time like this with the United States, with the factories, with the plants, with everything else. And we would like to invest tremendously in the United States as opposed to charging a fee. And I like that, actually, because I don't think anybody should be able to charge a fee for the straight or for any other straight relationship in terms of other sections of the world. I don't think anybody should be really in that position. But we were doing it as a reimbursement. The Gulf states are going to invest a tremendous amount of money into the United States, and that was very satisfactory to me. I think it's actually much better. Ya lo tienen público, las declaraciones de Donald Trump. Este hombre prácticamente todo lo ve como un negocio, y creo que es importante también hacer mención dentro del análisis político, Nazaret, de que va a ser de vital importancia darnos cuenta en este escenario militar geopolítico, es de que Irán todavía no saca su máxima capacidad militar. Se sabe que tiene una producción aproximadamente de 5,000 drones al mes, se sabe que todavía no saca sus drones con capacidad marítima, que tienen la capacidad de tener una gran velocidad para poder evitar los sistemas de defensa de los buques estadounidenses. Y no es de gratis que, por ejemplo, Donald Trump ya no manda otra vez portaaviones. Eso es algo muy curioso. Pero la contraparte es de que el Comando Central de Estados Unidos ya hizo el anuncio de que ya tiene 50,000 tropas estadounidenses en la región, por si más adelante se requiere hacer una invasión territorial en Irán. Esta parte es de gravedad porque dentro de las siguientes posiciones que podría, por ejemplo, Irán tener para contrarrestar los ataques imperialistas de Estados Unidos es de que tiene precisamente esa producción tan avanzada al mes de drones y esos misiles hipersónicos para atacar refinerías de los aliados de Estados Unidos y de Israel, y sobre todo atacar plantas de tratamiento de aguas salinas para hacerlas potables para que la población pueda tener una supervivencia. Se calcula que en la región de Medio Oriente las plantas potabilizadoras representan un consumo cercano al 42% de lo que requiere toda la población de la región de Medio Oriente. ¿Cuáles son los países que son aliados a Estados Unidos que Irán podría atacar? Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Dubái, Irán, o sea, prácticamente hablamos de 17 naciones de toda la región. Bueno, pues Dubái ahí va a estar bastante complicado el asunto y más también por los intereses de Donald Trump, que todo lo ve como un negocio. Pues muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy a Nuevo Régimen. Javier. Nazaret, un placer haber estado contigo aquí en Nuevo Régimen, agradeciendo al público que nos viera aquí en la señal de RTV, y a nombre de todo el equipo aquí en el estudio y en cabina, les damos las gracias. Pues muchísimas gracias a todas y todos ustedes. Es un verdadero honor y un placer el poder comunicar con cada uno de ustedes las noticias que se dan en México, en el mundo y a nivel internacional. Pues esto fue Nuevo Régimen. Nos vemos en la próxima emisión con más información, debate y contexto.